¿Ya has notado que la Biblia usa nombres diferentes para referirse al mismo pueblo? En algunos pasajes aparecen como hebreos, en otros como israelitas, y más adelante pasan a ser llamados judíos. Esto genera una duda común. ¿Son pueblos diferentes o el mismo pueblo en etapas distintas de la historia? Esta confusión es normal. Muchas personas leen la Biblia y no entienden por qué el nombre cambia, pero la explicación es más sencilla de lo que parece. Estos nombres no surgieron por casualidad. Cada uno fue utilizado en un momento específico y revela una etapa importante de la historia del pueblo escogido por Dios. En este video vas a entender de forma clara quiénes son los hebreos, quiénes son los israelitas y quiénes son los judíos. ¿Cuál es la diferencia entre estos nombres y por qué la Biblia utiliza cada uno de ellos en momentos distintos? Si ya leíste la Biblia y todo esto te pareció confuso, o si siempre tuviste curiosidad sobre este tema, quédate conmigo hasta el final de este video. Esta explicación va a hacer que muchos pasajes bíblicos sean mucho más fáciles de entender. Pero antes de comenzar, ya te pido que dejes tu me gusta y compartas este video para que esta enseñanza pueda llegar a más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. La historia comienza con Abraham, un hombre común que vivía en Ur de los Caldeos, en medio de una sociedad marcada por la idolatría y por costumbres alejadas del Dios verdadero. La Biblia no lo presenta inicialmente como líder de un pueblo, fundador de una nación, ni como alguien influyente a los ojos humanos. Abraham aparece como alguien que escucha una voz y decide obedecer. Ese es el punto de partida de todo. Dios llama a Abraham para que deje su tierra, su parentela y la casa de su padre, prometiéndole conducirlo a una tierra que todavía le sería mostrada. Este llamado exige ruptura, movimiento y confianza. Abraham cruza fronteras físicas y espirituales. Deja atrás la seguridad de lo conocido y comienza a caminar guiado únicamente por la promesa de Dios. Es en este contexto que pasa a ser identificado como hebreo. El término hebreo está relacionado con la idea de alguien que vino del otro lado. Describe a aquel que atraviesa, que no permanece atado a un lugar fijo. Abraham es llamado así porque vive como extranjero, como peregrino. Atraviesa tierras, pasa por diferentes regiones, levanta tiendas, edifica altares y sigue adelante. Su vida no está marcada por muros ni ciudades fortificadas, sino por caminos, desplazamientos y dependencia de Dios. En esta etapa inicial, los hebreos no son una nación organizada. No hay ejército, territorio definido, estructura política ni identidad nacional. Lo que existe es una familia que crece a partir de la promesa. Abraham, su esposa Sara, sus siervos y, más adelante, sus descendientes viven como forasteros en Canaán, en Egipto y en otras regiones. Habitan tierras que no les pertenecen oficialmente, sostenidos por la fidelidad de Dios y por la esperanza de algo mayor. La identidad hebrea nace, por lo tanto, de la alianza, no de la geografía. Dios promete a Abraham una descendencia numerosa, bendición y una tierra, pero todo comienza con la fe. Lo que define a los hebreos en ese momento no es el lugar donde viven, sino el Dios a quien pertenecen. Son separados no por fronteras políticas, sino por una relación espiritual. Son un pueblo en formación, unido por la promesa y no por el poder. Abraham construye altares por donde pasa, invocando el nombre del Señor. Estos altares marcan su caminar y revelan que su peregrinación no es vacía. Cada paso refuerza la alianza que Dios establece con él. Aún sin ver el cumplimiento completo de las promesas, Abraham permanece fiel. Vive como extranjero en la tierra prometida, mostrando que la base de la identidad hebrea no está en la posesión inmediata, sino en la confianza continua.
Así, los hebreos surgen como un pueblo en movimiento, sostenido por la palabra de Dios. Aprenden desde el principio que su historia no será construida por la fuerza humana, sino por la fidelidad divina. La vida de Abraham establece el fundamento de todo lo que vendrá después. Antes de que Israel existiera como nación, antes de las tribus, antes de la ley, existe un hombre que atraviesa tierras obedeciendo a Dios. Aquí nace la identidad hebrea, un pueblo separado por la promesa, que vive por la fe y camina guiado por la alianza con el Señor. El segundo gran momento de esta historia ocurre con Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac. Hasta ese punto, los descendientes de la promesa aún eran conocidos como hebreos, una familia en constante movimiento, que vivía como extranjera en tierras que no le pertenecían plenamente. Pero con Jacob sucede algo decisivo. Dios profundiza la identidad de este pueblo y le da un nombre que marcaría toda la historia bíblica. Jacob vive una trayectoria marcada por conflictos, errores, nuevos comienzos y encuentros profundos con Dios. No es presentado como un hombre perfecto, sino como alguien que aprende a depender del Señor a lo largo del camino. En un momento decisivo de su vida, después de años de luchas internas y externas, Jacob tiene un encuentro transformador con Dios. Tras esa experiencia, Dios cambia su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios, o Dios gobierna. Este cambio de nombre no es solo simbólico, marca una nueva etapa de la historia. A partir de ese momento, Jacob ya no es solo un individuo dentro de la promesa, sino el patriarca de un pueblo. Sus 12 hijos pasan a ser figuras centrales, pues de ellos surgen las 12 tribus de Israel. Cada hijo representa un linaje, y cada linaje dará origen a una tribu específica. La familia crece, se organiza y comienza a adquirir una identidad colectiva más clara. Los descendientes pasan ahora a ser llamados israelitas, porque pertenecen a Israel, no solo por la sangre, sino por la alianza con Dios. Este crecimiento no ocurre en palacios ni en condiciones ideales. La familia de Israel enfrenta hambre, desplazamientos y decisiones difíciles. Uno de esos momentos lleva a los hijos de Israel a Egipto, donde José, uno de los hijos, ya se encontraba. Lo que comienza como una búsqueda de supervivencia se transforma en un período prolongado de permanencia. En Egipto, la familia encuentra alimento, refugio y espacio para crecer. Con el paso del tiempo, los israelitas se multiplican de manera impresionante. La Biblia destaca que se volvieron numerosos, fuertes y visibles. Ya no eran solo un pequeño grupo familiar, eran un pueblo en formación. Este crecimiento, sin embargo, despierta temor entre los egipcios. Aquello que era señal de bendición pasa a ser visto como una amenaza. La hospitalidad inicial se transforma en opresión. Los israelitas, que habían llegado como invitados, pasan a ser tratados como esclavos. Es en este punto cuando la identidad israelita se fortalece aún más. La esclavitud en Egipto no borra la promesa hecha a Abraham. Por el contrario, prepara el escenario para que Dios revele su poder. Incluso oprimidos, los israelitas siguen siendo el pueblo escogido, descendientes directos de Israel. Aprenden, en medio del dolor, que su identidad no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Así, los israelitas dejan de ser solo hebreos peregrinos y se convierten en un pueblo numeroso, unido por una historia común, por una promesa antigua y por una identidad que Dios mismo estableció. El cambio de Jacob a Israel no es solo la historia de un hombre, sino el nacimiento de un nombre que representaría a toda una nación. A partir de aquí, Israel ya no es solo un individuo, sino un pueblo llamado, preservado y guiado por Dios a lo largo de las generaciones. Hasta ese momento eran un pueblo numeroso, descendiente de Israel, pero todavía marcado por la condición de esclavos.
Vivían juntos, compartían un origen común, pero no tenían autonomía, ni leyes propias, ni una estructura espiritual organizada. Todo eso comienza a cambiar cuando Dios levanta a Moisés como líder. Moisés aparece como instrumento de Dios en uno de los momentos más impactantes de la Biblia. Por medio de él, el Señor confronta el poder de Egipto, libera a los israelitas de la esclavitud y los conduce fuera de aquella tierra. La salida de Egipto no es solo una huida, es un acto de redención. Dios actúa de manera poderosa para mostrar que aquel pueblo ya no pertenece al faraón, sino a él. A partir de ese punto, Israel deja de ser solo un pueblo oprimido y comienza a caminar como un pueblo libre. Después de la travesía del mar y del recorrido por el desierto, los israelitas llegan al monte Sinaí. Es allí donde ocurre algo fundamental para la identidad de Israel. Dios no solo los guía físicamente, sino que establece con ellos una alianza. En el Sinaí, el Señor entrega la ley, los mandamientos y orientaciones claras sobre cómo debía vivir el pueblo. Esta entrega de la ley no es solo un conjunto de reglas, es la base de una relación entre Dios y la nación. A partir de ese momento, la identidad israelita se amplía. Pasan a ser reconocidos no solo como descendientes de Israel, sino como un pueblo espiritualmente constituido. Dios declara que Israel sería un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto significa que cada israelita lleva una responsabilidad espiritual. No existen solo para sí mismos, sino para representar al Dios verdadero delante de las demás naciones. En el Sinaí, el culto también adquiere forma. Dios establece cómo debía ser la adoración, el sacerdocio, los sacrificios y el tabernáculo. Todo esto refuerza que Israel ahora tiene una vida espiritual organizada. Ya no es solo una familia numerosa que sigue una promesa antigua. Es una nación con ley, con culto, con dirección espiritual y con un propósito definido por Dios. La promesa de la tierra también se vuelve parte central de esta identidad. Dios reafirma que conduciría a Israel a una tierra específica donde podrían vivir como un pueblo libre. La tierra, sin embargo, no es solo un espacio geográfico, está vinculada a la obediencia, a la fidelidad y a la alianza. Vivir como israelita pasa a significar vivir conforme a la voluntad de Dios, respetando sus mandamientos y reconociendo su soberanía. Aquí queda claro que el término israelita va más allá de la sangre o de la genealogía. Implica pertenencia espiritual. Ser israelita significa formar parte de un pueblo que fue escogido, liberado e instruido por Dios. La ley no fue dada para aprisionar, sino para orientar. Ella moldea el carácter del pueblo, establece justicia, enseña responsabilidad y apunta hacia la santidad. Así, con Moisés y la alianza en el Sinaí, los israelitas dejan de ser solo un grupo étnico y se convierten en una nación completa, con identidad espiritual, estructura religiosa, dirección moral y propósito divino. La historia avanza mostrando que Israel ahora camina no solo sostenido por la promesa hecha a Abraham, sino también por la ley que define quiénes son delante de Dios y delante del mundo. Con el paso del tiempo, la historia del pueblo de Israel entra en una etapa delicada y decisiva. Después del período de los grandes reyes, el reino que había estado unido comienza a dividirse. Esta división no es solo política, afecta profundamente la identidad del pueblo. El antiguo reino de Israel se separa en dos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Es en este contexto cuando el término judío comienza a ganar fuerza y significado. El reino del sur, Judá, permanece ligado a Jerusalén, al templo y al linaje del rey David. La ciudad de Jerusalén continúa siendo el centro espiritual del pueblo, el lugar donde el culto al Señor se mantiene conforme a la ley dada por Dios. Los habitantes de este reino
pasan a ser identificados como judíos, una referencia directa a la tribu de Judá, que asume un papel central en esta fase de la historia. Aquí, la identidad deja de ser solo tribal o nacional y pasa a cargar un peso espiritual aún mayor. Mientras tanto, el reino del norte se va alejando progresivamente de la alianza con Dios, adoptando prácticas que distancian al pueblo de la ley. Con el tiempo, ese reino es conquistado y dispersado, y sus tribus se esparcen. Judá, en cambio, aún enfrentando sus propios errores y momentos de infidelidad, mantiene el templo, los sacerdotes y la tradición de la adoración al Señor por más tiempo. Esto hace que el nombre judío pase a representar a aquellos que permanecen ligados a la fe, a la ley y a la promesa. El momento más decisivo para la consolidación de esta identidad ocurre durante el exilio babilónico. Cuando Judá es llevado cautivo a Babilonia, el pueblo pierde la tierra, el templo y la libertad. Todo aquello que parecía sostener la identidad nacional desaparece. Aún así, algo permanece firme: la fe en el Dios de Israel. Es en este periodo cuando los judíos comienzan a preservar con aún mayor cuidado la ley, las escrituras, las tradiciones y la memoria de la alianza. Al regresar del exilio, el pueblo no vuelve como un reino poderoso, sino como una comunidad reconstruida por la fe. El nombre judío se vuelve predominante para identificar a este grupo que sobrevivió a la destrucción, mantuvo su identidad espiritual y decidió vivir nuevamente conforme a la ley del Señor. Ser judío pasa a significar pertenecer a un pueblo que fue disciplinado, corregido, pero no abandonado por Dios. En este punto de la historia, queda claro que todo judío es israelita, pues desciende del pueblo de Israel y de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, no todo israelita pasa a ser llamado judío. El término judío comienza a aplicarse de manera específica a aquellos vinculados al reino de Judá, y más tarde a los que regresan del exilio, preservando la fe y las tradiciones. Así, el nombre judío no surge por casualidad. Nace en medio de la pérdida, del dolor y de la reconstrucción. Representa a un pueblo que, aún sin trono, sin ejército y sin independencia política, decide permanecer fiel a su Dios. La identidad judía se fortalece no por la fuerza, sino por la perseverancia espiritual. Es en este contexto donde el término judío pasa a cargar un significado profundo. Un pueblo que sobrevivió porque guardó la alianza, la ley y la esperanza de que Dios aún cumpliría sus promesas. En este punto final de la narrativa, la Biblia deja algo muy claro. Los términos hebreos, israelitas y judíos no se contradicen. No representan pueblos diferentes en cuanto a su origen espiritual, sino etapas distintas de la misma historia conducida por Dios. Son nombres que surgen en momentos diferentes, acompañando el crecimiento, las crisis y la transformación del pueblo de la promesa a lo largo de las generaciones. El nombre Hebreos señala el comienzo de todo. Identifica al pueblo en su fase inicial, cuando aún no existía una nación, ni un territorio definido, ni una estructura política. Los hebreos eran una familia en peregrinación, descendiente de Abraham, que vivía como extranjera en tierras ajenas, sostenida únicamente por la promesa de Dios. Ser hebreo significaba atravesar, caminar y confiar. La identidad hebrea nace de la fe y de la obediencia, no del poder ni de la posesión de la tierra. Con el paso del tiempo, esta familia crece, se multiplica y recibe un nombre colectivo: israelitas. Este término surge a partir de Israel, el nuevo nombre de Jacob. Los israelitas son los descendientes directos de Israel, organizados como pueblo. Dejan de ser solo peregrinos y pasan a llevar una identidad nacional y espiritual. La liberación de Egipto, la alianza en el Sinaí,
La entrega de la ley y la promesa de la tierra convierten a los israelitas en una nación constituida delante de Dios. Aquí, la identidad implica responsabilidad espiritual, culto, obediencia y compromiso con la alianza. Más adelante, después de divisiones internas, infidelidades y exilios, surge con fuerza el término judíos. Este nombre identifica, en un primer momento, a los habitantes del reino de Judá y después a los sobrevivientes del exilio babilónico y a sus descendientes. Los judíos pasan a ser conocidos como el pueblo que preservó la fe, la ley y las tradiciones, incluso después de haber perdido la tierra, el templo y la independencia política. El nombre judío lleva consigo la memoria de la resistencia espiritual, de la disciplina divina y de la esperanza de restauración. Así, cada término revela una etapa del camino. Hebreos muestran el inicio de la promesa. Israelitas revelan la formación de la nación. Judíos expresan la preservación de la fe en medio de la pérdida y de la reconstrucción. No son nombres opuestos, sino complementarios. Cada uno ayuda a comprender cómo Dios acompaña a su pueblo en todas las fases, cuando camina sin tierra, cuando se organiza como nación y cuando necesita reconstruir su identidad después del dolor. Esta progresión también enseña que Dios no abandona a su pueblo cuando los nombres cambian o cuando las circunstancias se transforman. El mismo Dios que llamó a Abraham como hebreo es el Dios que liberó a los israelitas de Egipto y el que sostuvo a los judíos en el exilio. La fidelidad divina atraviesa generaciones, crisis y cambios históricos. Los nombres cambian porque la historia avanza, pero la alianza permanece. Al final, comprender la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos va mucho más allá de una simple distinción de palabras. Se trata de percibir la historia viva de la acción de Dios a lo largo del tiempo, revelada paso a paso en el caminar de un mismo pueblo. Cada nombre marca una etapa específica de esta trayectoria: el llamado inicial, la formación como nación, las caídas, los exilios y la preservación de la fe en medio de las mayores crisis. Dios no cambia de propósito, sino que conduce a su pueblo por procesos distintos, moldeando su identidad según el tiempo, las circunstancias y las necesidades espirituales de cada generación. Desde el primer llamado hecho a Abraham, cuando aún eran conocidos como hebreos peregrinos, hasta la consolidación como israelitas, descendientes de Jacob y organizados como nación, Dios se muestra presente, guiando, corrigiendo y enseñando. Incluso cuando el pueblo falla, se aleja o sufre las consecuencias de sus decisiones, la fidelidad divina permanece. El surgimiento del término judíos, especialmente después del exilio, revela a un Dios que preserva su promesa incluso cuando todo parece perdido, manteniendo viva la fe, la identidad y la esperanza de un pueblo disperso, pero no abandonado. Son tres nombres, vinculados a contextos diferentes, pero una sola historia continua, la historia de un Dios que camina junto a su pueblo. Disciplina con justicia, restaura con misericordia y conduce con propósito. A lo largo de las generaciones, Él demuestra que su alianza no depende de la fuerza humana, sino de su propia fidelidad. Comprender esto profundiza la lectura de las Escrituras y revela que, detrás de cada nombre, está la misma mano divina escribiendo una historia de redención, cuidado y promesa que atraviesa los siglos. Ahora escribe en los comentarios si ya entendías la diferencia entre judíos, hebreos e israelitas en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y que permanezcas siempre firme en los caminos del Señor.